Ya vamos a cambiar de tema, vamos a darle un giro a la información, está en la línea telefónica. De hecho, la semana pasada platicamos con él. Es Carlos Flores Pérez, doctor en Ciencias Políticas e investigador del Centro de Investigación de Estudios Superiores en Antropología Social, con el tema que tenía que ver con la UNGAS, la presencia de México, todo el debate que está alrededor de las drogas. El presidente ya envió la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud y Código Penal Federal a la Cámara de Senadores. Doctor, una primera lectura, ¿cómo le va? Muy buenos días. Jaime, muy buenos días, me da gusto saludarte con tu auditorio. Pues yo pienso que es una medida positiva en general, digamos, no es cuestión de polemizar, pero sí me parece que es todavía un poco tibia respecto a lo que podríamos hacer, es decir, incrementar un poco la cantidad de marihuana, por ejemplo, que puede tener un consumidor para que ésta no sea sujeto a penalización. Creo que todavía es bastante moderada la propuesta en relación con lo que podría quizás haberse avanzado. Creo que podríamos haber hecho una apuesta más alta. Si consideramos, por ejemplo, que el problema más significativo es el consumo en general, sin ponerle adjetivos de si es consumo con fines terapéuticos, si es con fines recreativos, podemos partir del hecho de que la gran mayoría de usuarios que están siendo actualmente sujetos a persecución, pues son aquellos que justamente pues no utilizan la droga para un fin comercial, sino para su propio consumo, pero que sin embargo al ser todavía tan bajo el umbral y al, digamos, estarse pensando en la regulación únicamente con este fin terapéutico, se puede, digamos, favorecer por los hechos que todos conocemos, que se sigue a través de prácticas de extorsión que llevan a cabo elementos que salen de la conducta normal de las instituciones, por ejemplo, de seguridad, pues que siguen cargando a estas personas con una cantidad de drogas que ni siquiera poseen, con el fin de nuevamente extorsionarlas, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo ligamos con lo que se presentó en la UNGAS. Ahí también en la UNGAS, creo que si bien pues se trata de un avance, no lo pongo en duda, creo que también nos quedamos un poco tibios, nos quedamos un poco cortos. Creo que en aras de no arriesgar, nos quedamos a la mitad en una propuesta que no acaba de ser totalmente liberal, de favorecer realmente un enfoque mucho más abierto hacia la cuestión de las drogas psicoactivas, y tampoco, por otra parte, precisa con contundencia cuáles son las medidas que entonces se proponen para combatir, por ejemplo, desde el paradigma más tradicional el problema, es decir, terminamos no retomando ninguna de las dos opciones con claridad. Claro. Doctor, uno de los grandes debates que también se abrió ya una vez conocida esta postura y enviada esta propuesta al Senado de la República es la manera en la cual se puede acceder a la marihuana. Y si uno necesita acceder a la marihuana, se sigue tocando irremediablemente con la ilegalidad, porque no se puede comprar de manera normal, ¿no? Exactamente, ni tampoco se prevé, por ejemplo, que alguna persona pueda cultivarla para su uso personal, digamos en una dosis muy pequeña, de uso individual, porque entonces, pues, como bien señala, se sigue franqueando continuamente la lógica de la ilegalidad para aquellos que estén en la necesidad o en la disposición de consumir este tipo de sustancias. ¿Cuál es la diferencia que existe, por ejemplo, entre este debate y lo que ganó este grupo conocido como SMART ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este amparo? ¿Estos dos caminos no se podrían haber empatado? Yo creo que hubiera sido lo más sano, digamos. Yo creo que al hacer referencia, por ejemplo, con la resolución que tuvo la Suprema Corte, a que estas personas que interpusieron su amparo pudieran consumir marihuana, por ejemplo, de manera legal, así sin adicionarle mayores juicios al tipo de finalidad que persiguen, pues era justamente el tipo de medida a la cual se podía aspirar, porque de nueva cuenta, al restringir solamente el uso de marihuana a cuestiones médicas, pues en esencia seguimos sufragando o seguimos refrendando el principio de prohibir la droga bajo una perspectiva moral que asume que consumirla, digamos, este tipo de sustancia es esencialmente dañino, es esencialmente pernicioso. Yo creo que, pues de nueva cuenta, al establecer ese tipo de criterio, pues se deja de lado el problema que puede tener en realidad la mayor parte de los consumidores mexicanos, que no lo utilizan con un fin médico, sino que es un fin recreativo. Entonces, a aplicarles de entrada un juicio negativo, una valoración moral negativa que tiene implicaciones legales,
que continúa manteniendo este esquema prohibicionista, pues no hace sino dejar abiertas múltiples ambigüedades que siguen haciendo a este tipo de personas, a este tipo de consumidores, sujetos potenciales de extorsión, sujetos potenciales de penalización por parte del Estado. Estamos platicando con el doctor en Ciencias Políticas e investigador del Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social, Carlos Flores Pérez. Doctor, otro de los grandes anuncios, o bueno, de los que más llamó la atención, sin duda es el tema de la criminalización y también de lo que se ha dicho a lo largo de los distintos foros, debates. La criminalización ha llevado gente en ocasiones portadora de este enervante en menores cantidades que en este momento están purgando alguna pena. ¿Qué nos puede decir sobre ese tema? Efectivamente, pues ese tipo de postura que no definió con claridad la despenalización hacia ese tipo de sustancias, por ejemplo, lo que favorece es que se siga incrementando la población penitenciaria acusada precisamente de poseer drogas, aunque no sea con fines comerciales, pero que si uno analiza las averiguaciones previas, si uno analiza los casos que están siendo consignados ante las autoridades, la mayor parte de la gente que está purgando sentencia o que está en espera de juicio, porque tenemos además un doble problema ahí, ni siquiera lo están haciendo por una cantidad significativa de drogas. Muchas veces es con toda claridad una dosis de consumo, una dosis que está con toda consistencia pues condenándole la vida a una persona que tendría toda la posibilidad de desarrollarse familiarmente, de desarrollarse laboralmente, y que la está condenando por una cuestión que no está suficientemente definida en términos del efecto ni de salud ni de carácter pernicioso que en realidad le pueda generar a la sociedad. Al contrario, son efectos negativos los que ese tipo de ambigüedades está abriendo y está manteniendo. Doctor, ¿el paso que se dio es un paso importante? ¿Así lo considera? Es un paso positivo en la medida que, digamos, comienza gradualmente a dar cabida potencial a una serie de pasos que con más consistencia podrían efectivamente reformar el problema que tenemos ahorita de drogas, de tráfico de drogas, de producción de drogas en México, pero que pues definitivamente, como señalaba en un principio, desde mi punto de vista pues se queda todavía corta. ¿Qué tan lejos estamos de posturas y de lo que está sucediendo en realidades, por ejemplo, en Uruguay o en algunos estados de la propia Unión Americana? Yo creo que mucho todavía. En otros estados, en otros países, en esos casos que tú mencionas, claramente se está desarticulando un paradigma que se ha mostrado inefectivo a lo largo de los últimos 100 años, ¿no? Digamos, dentro de los 100 años que existe el prohibicionismo de drogas a lo largo del mundo, más allá de la declarada guerra contra las drogas que hizo Nixon desde los años, en finales de los años 60, pues es claro que en otros países que no tienen la cuota de sangre que ha tenido México y que a pesar de ello esos países están siendo mucho más abiertos, por ejemplo, a la despenalización de estas sustancias. Me refiero concretamente al caso de Uruguay, me refiero al caso de Portugal, y en el caso de algunas entidades federativas de la Unión Americana, pues para ellos también está siendo claro que no es viable mantener este tipo de esquema en el que se está condenando a minorías étnicas, a minorías sociales, a sufrir los estragos de penas largas en prisión de una contundencia totalmente devastadora para la vida de una persona, y que en todo caso pues han apreciado que otro tipo de medidas pueden ser bastante más efectivas para regular este tipo de problema, que es una realidad social, no es una cuestión sobre la cual se haya podido determinar que a partir de juicios morales y de una persecución permanente se puede solucionar. En ese sentido han sido más pragmáticos, y en ese sentido yo creo que están siendo mucho más inteligentes para preservar el final último al que debe de aspirar toda función reglamentaria, que es a preservar la vida humana, ¿no? Doctor, por último, nos queda un minuto. Además, esta es una de las tantas sustancias que existen. Por ejemplo, el tema de la amapola y la heroína y todo lo que sucede en el sureste mexicano, ¿no? Bueno, es otro tema también pendiente. Aquí claramente pues estamos viendo un tipo de sustancia que ha sido tratada de manera diferente. En otros países todas las drogas han sido despenalizadas. Por ejemplo, en el caso de Portugal, ahí prácticamente no hubo distinción entre sustancias. Sí. Aquí el caso, bueno, pues ameritaría estudios más significativos, pero de cualquier forma, pues es claro que un esquema prohibicionista a rajatabla, lejos de favorecer esquemas de salud pública y de bienestar, por lo que hacen es enrarecer y multiplicar el problema. En otros países, por ejemplo, en Europa Occidental también, el hecho de que consumidores
de productos opiáceos puedan recibir este tipo de sustancias controladas por el propio Estado a partir de jeringas que efectivamente sean estériles, pues ha favorecido, por ejemplo, que se evite la transmisión de enfermedades pues también muy lamentables, como es el propio VIH, ¿no? En el caso mexicano, pues no expandir nuestra mirada hacia ese tipo de realidades desde una perspectiva que sea atenta al interés de la salud pública y atenta también al interés de despresurizar el sistema de justicia mexicano, pues tiene poca sensibilidad aún. Doctor Carlos Flores Pérez, doctor en Ciencias Políticas e investigador del Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social. Muchas gracias por atender esta comunicación nuevamente este fin de semana. Fuerte abrazo. Con todo gusto, un abrazo, muchas gracias. Doctor, muchas gracias, doctor, que esté muy bien. Muy buenos días. Son las